¿Qué tal a todas, a todos? Estamos en su podcast Con Rumbo Santiago. Su podcast favorito. Su podcast favorito, hay que hacer hincapié en eso. Vamos por el 4º episodio con una noticia muy importante y es que aquí no estamos diciendo ninguna mentira. Estamos prediciendo el futuro. Se los dijimos, ganó la derecha en Colombia. Gana la derecha en Colombia, como lo veníamos anunciando. Y de eso vamos a hablar hoy, justamente. Y de eso vamos a hablar hoy. Y también de algo muy particular que vamos a ir desarrollando, pero si es que en América Latina está viendo este viraje hacia la derecha, ¿qué pasa aquí en México también? Entonces, también estamos muy contentos por el pase en primer lugar de grupos. Todavía no sabemos cómo le fue a México, porque esto lo grabamos. ¿Estás sonando tu celular? Ese celular aquí. Ya me está hablando Javier Aguirre, me está diciendo, no digas mentiras, Luis Manuel. Lo estamos grabando el lunes, el partido es el miércoles. A las 7. ¿Va a haber home office? Va a haber home office decretado aquí por la presidenta. Y bueno, seguramente vamos a ganar, ¿no? Seguramente vamos a ganar, así como ganó Abelardo de la Espriella, siempre no sé cómo pronunciar su nombre. Pero a ver, empecemos con eso. En la elección más cerrada en la historia de Colombia, menos de 250,000 votos de diferencia hasta el corte del 99.99% de las mesas. Hay que decirlo, los colombianos saben contar muy rápido los votos. Así. Hoy, insisto, hoy es lunes. No como los peruanos. No como los peruanos que apenas apenas terminaron, creo, ayer. Terminan el 26, terminan. ¿Todavía no terminan? Todavía no terminan el 26, por lo que yo vi en las últimas Bueno, noticias. pero la diferencia entre Keiko Fujimori y Carlos Álvarez. No, así de perdido está la izquierda, ni se acuerdan de sus candidatos. Era microscópica. Aquí es de menos del 1%, pero tampoco es tan Roberto, pequeño. ¿no? Se llama Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Sí. Carlos Álvarez, lo mismo. ¿Quién es Carlos Álvarez? No lo sé. Pero bueno, de eso vamos a platicar. Y a mí me gustaría, porque tú eres amante de Colombia, Santiago, ¿qué es lo que te dicen tus amigos colombianos? ¿Por qué hay este viraje después de haber tenido la oportunidad del primer gobierno de izquierda en Colombia con Petro? Hijo, pues no es como que haya platicado mucho con mis amigos colombianos al respecto. Bueno, pero conoces muy bien el país. Conozco muy bien el país, me gusta su gente. ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? Su gente. ¿Su gente? Su gente y ¿Y en segundo lugar? Los buñuelos rellenos, que ellos odian. Pero los buñuelos rellenos son espectaculares. Y las arepas boyacenses. Bueno, ya saben. Las arepas boyacenses que no son las arepas normales, son arepas boyacenses. Si quieren enterarse de algo más allá de la política, escriban para organizar su viaje con Santiago a Colombia. Los mejores antros y saunas gays de Bogotá. Bueno, él tiene mucha información al respecto, al parecer. Pero entonces, ¿qué opinas tú que has vivido la experiencia colombiana? Cosas importantes. Decíamos, el margen es extremadamente estrecho, ¿no? Ayer también... Bueno, ayer, insisto, hoy es lunes, ayer domingo, que fue el cierre de las urnas, más o menos a nuestras 4 de la tarde. El presidente Petro, como siempre, desbocando en Twitter, dijo que había que impugnar mesas, que los israelíes habían metido la mano, se ve que le preguntó ahí unas cosas a ChatGPT. No, Petro de verdad perdido. Se perdió por completo, pero... Algo pues rescatable de la izquierda colombiana fue que salieron a decir que pues el resultado lo reconocían, pero que iban a esperar al escrutinio definitivo, que es el proceso legal correspondiente, para pues afrontar la derrota tal cual. También salió Abelardo de la Espriella a dar un discurso, después salió a recorrer las calles de Barranquilla con su papamóvil blindado. Abelardo. Sí, acuérdense que Abelardo siempre en sus mítines se entiende después de lo que le pasó a Miguel Uribe, que en un mítin en la precampaña le dispararon, quedó en un estado muy complicado y después perdió la vida, entonces se entiende, pero por supuesto que es parte del show, porque una de las cosas que prometió Abelardo es acabar con la inseguridad. Sí, nada más faltó que convocara a Shakira para cantar la del Mundial, la de Dayay. ¿Cómo va? Dayay, let's go, algo así. Pero pues sí, porque justo su cierre de campaña, toda su campaña Abelardo la hizo en Barranquilla. Acuérdense, Abelardo es de Barranquilla. No, y es que es muy importante porque la costa es más conservadora. Y sería, creo, estoy 99% seguro, el primer presidente costeño en la historia de Colombia. Ese es un datazo.
Ya saben, puros datos aquí. Y además, pues un completo outsider. O sea, Abelardo... Que creo que eso es lo importante. Eso es lo más importante y eso es lo que tenemos que ponerle atención en México. O sea, Abelardo nunca en su vida había hecho campaña, yo creo que ni para la junta de condóminos del edificio donde seguramente vive. Nunca había ganado una votación en absoluto, no, porque nunca había contendido, nunca había tenido un cargo de elección popular, nunca había tenido un puesto de gobierno. Él hizo su carrera. O sea, era un don nadie en términos políticos. En términos políticos, digamos que no tenía experiencia alguna. Pero... Bueno, pero ¿y si sí? Su acercamiento con la política, pues ha sido a través del ejercicio que ha hecho en la abogacía y de, pues, defender a ciertos perfiles políticos, ahí sí, o ciertos perfiles también como muy mediáticos en cuestiones penales. Acuérdense, sí. Abelardo es un abogado penalista que, pues, haya hecho, digamos... Y empresario, ¿no? Y empresario, no sé por qué dicen empresario. Tal vez había que redefinirle un poco el perfil, ¿no? Para que no se viera tan oscuro. Yo creo, porque pues su principal es que es un abogado penalista. Penalista. Y pues un día dice, ¿saben qué? Esto ya no puede seguir así. Necesitamos terminar con la inseguridad y el desorden que existe en Colombia y entonces se convierte en una especie de Bukele mezclado con Javier Milei. Y con las cejas de Trump. Y las cejas de Trump. Y la gorra de Bukele y con rarísimo, todo. Rarísimo. Es como un Frankenstein de la política de derecha. De derecha. Pero dijo que iba a gobernar para todos, ¿no? Pues... Con resultados. Iba a gobernar para todos. Entre líneas. Para todos los que considere ciudadanos y seres de protección. Y los que no promuevan el desorden. Y los que no promuevan el desorden. Y hay algo también interesante en Colombia, que es que quien quede en segundo lugar le aseguran un escaño en el Senado. Ah, o sea, Iván Cepeda sí se quedó con algo el pastel. Tiene un lugar asegurado en el Senado si él decide tomarlo. Es una cosa ahí medio extraña que han hecho para que la oposición tenga un poco más de vida y espacio como tal, después de que pues por muchísimos años los colombianos se mataron entre ellos porque no había una verdadera oposición. Entonces, pues seguramente Iván Cepeda estará también por ahí. Obviamente también gana Abelardo pues es que Iván Cepeda a quién entusiasmaba, ¿no? A nosotros no nos entusiasmaba, la verdad, Iván Cepeda. Y pues evidentemente... No nos convencía porque no era tan poético como Gustavo Petro. No tenía esas líneas tan floreadas. ¿Pero viste el outfit de Petro para salir a votar? Ah, me pareció muy interesante su outfit. Me causó un poco de... Era como santero, reggaetonero. Sí, yo creo que si lo hubieran sentado ahí junto con Daddy Yankee podrían haber hecho como... Pero qué cosas, un dueto ahí un poco... Y toda la familia también vestida de blanco, agarrados de la mano, saliendo del palacio. Traían una cruz, ¿no? Saliendo del Palacio de Nariño, saliendo a votar. No, bueno, a ver, es que eso es el latinoamericanismo que nos está dejando con estos gobiernos de derecha. Pero a mí lo que me interesa hoy preguntarnos para toda la audiencia es, ¿por qué esto está pasando en América Latina? Pero por ahí dicen que eso puede suceder también en México. Que ahí es donde se puede preocupar quizás el gobierno que está actualmente, porque hemos visto cómo iba avanzando esta marea azul, que viene desde el cambio democrático que hubo. ¿Quién fue el primero en cambiar? Argentina, y que ha ido avanzando en Chile, en Bolivia. ¿Cómo lo vemos aquí en México? Yo no entiendo por qué a las personas les cuesta tanto trabajo reconocer que eso puede pasar en México. O sea, yo sí veo al oficialismo, a los seguidores de la Cuarta Transformación, totalmente ensimismados en que eso no puede pasar. O sea, ellos confían en que están haciendo las cosas extremadamente bien, y que el pueblo los ama, los idolatra y que eso no va a pasar. Pero... ¿Están viviendo en un país imaginario para ellos? Pues más bien diría que en una caja de resonancia. Están dentro de una caja de resonancia, tienen una ceguera de taller impresionante. Y por supuesto que puede pasar que en cuestión de meses se cree una figura, como se creó en Colombia con Abelardo, como se creó en El Salvador con Bukele, como se ha creado en muchísimos lugares que ya hemos visto, ni siquiera solo en América Latina, porque las personas están hartas de los políticos de siempre. Y entonces, claro que una estrategia o un perfil que se sale de la norma, que es disruptivo, que es políticamente incorrecto, que no tiene nada que perder, entonces sale a decir las cosas tal cual como son,
se vuelve alguien al que le tienes que poner atención y peligro. Y que creo que lo hemos visto con ciertos perfiles. Aquí en México. Lo veíamos también con el Bronco, que el Bronco no era un outsider. El Bronco estuvo metido en la política Pero se muchísimo vendía tiempo. como un outsider, ¿no? Porque Pero era un cuando- candidato independiente. Pero cuando tú Defendía le esa línea. preguntas al grueso de la población de qué se acuerdan del Bronco, pues se acuerdan cuando dijo en el debate que le iba a Hay que mochar la mochar mano manos, sí. a quien robara. Entonces, de eso se acuerda la gente. Y eso es a lo que la gente también Y había gente que le gusta. gustaba. Claro, por supuesto. A ver, si hiciéramos una alineación, que estamos en temporada mundialista, de los outsiders en México que pudieran ocupar ese espacio, ese vacío, ¿a quiénes tú pondrías de portero? Pues el primero diría sin duda Ricardo Salinas Pliego, que lleva muchísimo tiempo intentándolo, haciéndolo y que claro que tiene ya un reconocimiento importante dentro de pues la población como tal. Entonces sí diría que hay que poner la atención a ellos. Y del resto de la... Alineación, o sea, tenemos un 11 de 1. Pero además falta mucho tiempo, o sea, faltan literalmente Es que casi los- 3 años los- y medio. los Los outsiders outsiders los puedes crear en cuestión de de segundos. meses. No tienes que crearlo año con año. O sea, si fuéramos Y estrategas... la oposición está perdida. Si fuéramos estrategas justo de la oposición, ¿qué le deberíamos decir a la oposición para que en lugar Primero de que no sean consiga ellos- perfiles, porque todos los perfiles que tiene la oposición, o la gran mayoría de los perfiles, tienen antecedentes y una cola que les pisan. Entonces, si tú vas a hacer política en este país y de repente llega el oficialismo y te dice, maestro, ¿quieres contender? Pero mira, aquí está esta carpeta en tu contra, ¿no? De todo lo que has hecho a lo largo de tu paso en la política. ¿Qué vas a hacer? Pues nada, te vas a quedar Y esta ahí está chiquita, ¿eh? dizque haciendo oposición. Y por eso nunca vas a lograr hacer nada, porque no vas a ser frontal, no vas a ser directo, no vas Sí, a ser porque- combativo, porque, porque pues, tienes son muchísimas incoherentes. cosas que perder. No son coherentes. O tienes a los que están abajo, que no, a lo mejor no tienen cola que les pisen, no tienen carpetas en el escritorio de la fiscal o de la UIF, pero el que está arriba de ellos sí, y el que está arriba de ellos es quien decide quién se va o quién no se va a las Claro. candidaturas. Entonces, por supuesto que el filtro de arriba, que es el que tiene, ni siquiera diría comprado el oficialismo, sino amedrentado el oficialismo, pues no va a dejar pasar a alguien que le vaya a hacer frente al oficialismo. Entonces, ese es el gran reto de la oposición, ¿no? Conseguir perfiles que de verdad se atrevan a hacerle frente a la oposición. Y eso es lo que también ha hecho Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Hacerle frente al gobierno actual. Algo que creo que está muy claro es que quizás hoy todavía es lejano, ¿no? Es lejano ver ese futuro en el cual haya un viraje extremo en México, pero no es imposible. Ustedes, yo creo que le preguntaría a la audiencia que nos ayuden a completar esa alineación de Creo que hay posibles muchísimas outsiders. personas que están de verdad con ganas de querer hacerlo. Tal vez no han encontrado los espacios, tal vez no han encontrado las ganas. Pero a ver, yo creo que si hay algo y hay un síntoma real. A la gente hoy ya no le gustan los políticos de siempre, Nunca le han Que- gustado. menos nunca en le han los últimos gustado. 40 años. pero las estructuras partidistas ya no los están sosteniendo. Y vivimos en la época del show mediático y el show político. Entonces, quien haga más show, quien tenga las ideas más disruptivas, quien se atreva a ir de frente Quien tenga un podcast. hacia el oficialismo. Todo el mundo tiene un podcast. Todo el mundo tiene también un podcast. nosotros. Entonces, pues se nos acaba el tiempo de este cuarto episodio, pero aquí ya dejamos un poco la visión a futuro que tenemos en Conrumbo de la situación. ¿Algunas palabras finales? Pongamos la atención a los cuadros que estén Pudieran. por salir. Y si eres del oficialismo, pues Pues sí, preocúpate. no solo preocúpate, es como que, güey, tápate, quítate la venda de los ojos y ponle atención a los que de verdad te pueden hacer un contratiempo, que te pueden causar ahí un contratiempo. Si lo subestimas, pues ya estás. Palabras sabias de Santiago, amante de las arepas. Y Guayacenses. Guayacenses, hagan hincapié en eso. Muchas gracias a todas, a todos. Nos vemos en la próxima.